El topógrafo viene a ser, como leí en alguna ocasión, es un artista. Algo intrínseco al topógrafo es el ingenio. Es lo primero que llevamos. El topógrafo no ve obstáculos. El topógrafo ve oportunidades para sacar a lucir lo que él lleva por dentro. El topógrafo tiene que ser una persona muy apasionada con lo que hace, con la topografía, para encontrar soluciones donde muchas personas no las podrían encontrar. Si estás interesado en saber cómo se construye el mundo que te rodea, este es tu lugar. Bienvenidos a Ingresando a Obra, un podcast original de Drone Films Project, donde junto a los hermanos Iván y Simón Thibault tenderemos puentes con los especialistas para explorar cada rincón del fascinante mundo de la construcción. Hoy nos visita Javier Clavijo, topógrafo experimentado en proyectos de todo tipo. Si alguna vez te preguntaste cómo se mide el terreno para que todo encaje a la perfección, Javier te va a dar la respuesta a esa y a muchas otras preguntas. Porque, gracias a su trabajo, un plano se convierte en una realidad. Javier, ¿estás listo para ingresar ahora? Sí, claro, siempre listo. Voy a hacer uso del eslogan que nos caracteriza. ¿Son ustedes los primeros en ingresar a obra? Bueno, no siempre los primeros, somos de los primeros, sí. Pero antes de ingresar, muchas veces ingresan ingenieros, ingresan geólogos, ingresa personal a adecuar el área donde vamos a ingresar nosotros. Entonces, de los profesionales, generalmente sí. Pero primeros, todavía no llegamos a eso. Pero arranquemos justamente por el principio. ¿Qué es un topógrafo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, un topógrafo es un profesional técnico y en algunos países como el nuestro son muy pocas universidades las que lo brindan. Pero el topógrafo viene a ser, como leí en alguna ocasión, es un artista que interpreta matemáticamente lo que la naturaleza nos quiere decir. Tremendo. Sí. Buena analogía. Y me imagino, a ver, vos llegás a un terreno, encontrás desde, no sé, malezas, pantanos, agua, basura, hasta una edificación vieja. ¿Qué es lo que haces? Hay trabajos previos al ingreso nuestro. Muchas veces se adecúa ya el terreno para cuando nosotros tengamos que llegar a hacer los trabajos iniciales. Pero si encontramos esto, nos toca echar un poco a la creatividad y replantear unos puntos iniciales de tal manera de definir los linderos del proyecto. Al definir cuál es el espacio que debemos ocupar, ya puede ingresarse a hacer la limpieza del terreno sin afectar a algún tercero que esté colindante. Me gusta esto que dices de la creatividad y la voy a conectar con la pregunta anterior que hablaste del artista. El artista es muy creativo, pero si tú te acercas ahora y tienes que hacer un levantamiento, ¿qué tanto lugar hay para la creatividad? Hay mucho lugar, siempre hay mucho lugar. El topógrafo no ve obstáculos, el topógrafo ve oportunidades para sacar a lucir lo que él lleva por dentro. El topógrafo también sabemos que es el héroe anónimo y entonces tiene que ser una persona muy apasionada con lo que hace, con la topografía, para encontrar soluciones donde muchas personas no las podrían encontrar. Nos convertimos en el nexo entre la realidad y lo que tenemos en planos. ¿Cuál sería la habilidad indispensable que tú dices, un topógrafo tiene que tener esto? Creatividad, ingenio, resolución, carisma, el poder conversar en diferentes planos, tanto con un profesional a carta cabal, como con algún ciudadano común y corriente, ¿no? Nos toca encontrarnos cuando llegamos a proyectos con personas que son dueñas aún de donde se va a ejecutar el proyecto. Entonces, ellos no entienden en sí por qué es que va a ejecutarse algún proyecto dentro de sus propiedades y hay que ser una persona capaz de decirle qué es lo que es beneficioso con ese proyecto para él mismo, para su comunidad, para todos. Y de la misma forma conversar con los profesionales que están a cargo de la dirección de la obra para poder entender todo lo que debemos transmitir incluso a los asistentes del proyecto.
Bueno, Javier, como tú sabes, aquí a nosotros nos escuchan ingenieros que entienden mucho de obra y personas que por ahí no saben lo que es un topógrafo, ¿no? Entonces tú nos estás hablando de levantamientos. ¿Qué es un levantamiento y para qué sirve? Un levantamiento es plasmar lo que tenemos en el terreno, en el campo, en la ciudad, en donde vayamos, tomar toda esa información de cómo es la realidad para convertirla en un plano, para saber que lo que queremos ejecutar va a poder estar dimensionado en el espacio que tenemos. ¿Y cuál es la clave para hacer un muy buen levantamiento? La clave está en ser detallista. Cuanto más podamos tomar el detalle del terreno, es un mejor resultado. Le vamos a dar a quien tiene que diseñar mejores herramientas, mejores armas para diseñar y encuadrar todo lo que se puede dentro de ese espacio. ¿Y qué tan precisos son estos levantamientos? Tenemos que ser precisos. Nosotros como topógrafos nos apoyamos en la matemática. Y la matemática es una ciencia exacta. La precisión que uno requiera también está vertida en los planos, ¿no? Nosotros le damos la información a los analistas de esto y ellos son los que juegan y enmarcan todo en las precisiones, dependiendo de lo que se quiera lograr. No es lo mismo coger un espacio para una carretera que cogerlo para un equipo mecánico. Entonces, dependiendo de eso. ¿Cuál sería la diferencia, digamos? ¿O cuál es más simple, cuál es más complejo? Más simple es una carretera porque viene siendo para un espacio abierto. Para un equipo mecánico debe estar dentro de un cuarto técnico. Entonces los espacios al ser más reducidos tenemos que ser más precisos. Haces el levantamiento, llegas a la oficina, ¿qué haces? ¿Bajas una tarjeta de memoria, enchufas una máquina? ¿Qué información descargas? La tecnología nos da ahora bastantes posibilidades. Como experiencia de estos años transcurridos antes, había que transportar el equipo hasta las oficinas para hacer la descarga de información. Ahora no, a través de un USB o a través del sistema Wi-Fi o Bluetooth o vía Internet, podemos enviar desde el campo, desde donde estemos, a mucha distancia. Lo podemos enviar a través de un celular y la información llega al punto que tengamos la oficina de procesamiento y es mucho más fácil ahora. Si el Excel es el programa de cabecera de un administrador, de un financiero, ¿cuál es el software que utiliza el topógrafo? De principio utilizamos bastante la plataforma del AutoCAD, el Civil. Tenemos otras herramientas como son el Navisworks que tenemos. Tenemos ahora múltiples software que nos ayudan muchísimo en este procesamiento de data. ¿Y cómo o cuándo validan la precisión de estos datos? Hay que tener algo que es parte de las experiencias. Entonces los topógrafos un poco más adiestrados vamos encontrando en el mismo proceso de levantamiento de la data algunas formas de ir comprobando lo que queremos lograr. Ese es en campo. Trasladar la información a oficinas, a gabinete, también hay, ¿no?, maneras de comprobar. Quizás con algún levantamiento anterior, quizás con algo de data, de algo que sirva. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, llegas a la oficina y encuentras que hay algún error, alguna inconsistencia? ¿Qué haces ahí? ¿Tienes que volver a campo? ¿Dibujas? Volver a campo es lo último que debo pensar. Es lo último, porque hacer el trabajo de campo ya tomó 1, 2 o más días de trabajo. Entonces, primero es justamente la experiencia del topógrafo de siempre tomar algún elemento, encuadrarlo dentro del levantamiento para que en caso de que haya alguna falla, el amigo que lo va a procesar tenga ese soporte, ¿no? Entonces,
le da algún plus, algún valor agregado a su levantamiento para que no tengamos que retroceder en el tiempo. ¿Existe alguna especialización en el campo de la topografía o si sos topógrafo y punto? De principio somos topógrafos. Básicamente somos topógrafos porque es lo que estudiamos. No deja de merecer que hay muchos que opten por alguna rama de toda la diversidad de la topografía en decir, no, yo me oriento a caminos, yo me oriento a batimetría, yo me oriento a hacer edificaciones. Son afinidades que tiene uno con algo, pero el campo de la topografía es aplicable a todo. O sea, la batimetría también la hace un topógrafo. Cuéntale un poco a la gente lo que es la batimetría. La batimetría sí la hace un topógrafo y son mediciones que se hacen sobre las superficies líquidas, En cuerpos de agua. en cuerpos de agua. O sea, para trasladárselo a alguien que no entiende, Medir el terreno del fondo por de ejemplo, un cuerpo de agua, una para laguna. si quieres hacer un río. puerto, algo, un muelle, tiene que hacer batimetría. Hacer la batimetría. Correcto. Y volviendo un segundo al campo, ¿cuál es el principal problema que te puedes encontrar ahí? A ver, podríamos encontrarnos que el terreno no es lo que esperábamos, ¿no? Muchas veces nos dicen, ya está todo, Ya está nivelado. ya está todo nivelado. Ven que lo haces este trabajo en mediodía. Llegas a terreno y no es. Son 3 cerros por delante y la maleza y los pantanos y se cruza un río. Y entonces, pues, lo que esperabas hacer en mediodía no lo haces en ese tiempo. Así como el carpintero tiene su martillo, el fotógrafo tiene su cámara, ¿cuál es la herramienta que tiene el topógrafo? La herramienta, y no como un equipo, sino como digamos, algo intrínseco al topógrafo, es el ingenio. Es lo primero que llevamos, ¿no? Esa es una cualidad nata del topógrafo. Y luego tendremos que ir con nuestro flexómetro, con nuestra cinta métrica. Y también, si hablamos netamente de alguna herramienta, la estación total. Teodolito le dicen en algunos otros lugares, ¿no? Sí, le dicen teodolito, pero el teodolito es hace un par de generaciones atrás. Pero cuéntanos un poco más qué es el flexómetro y qué es la estación total. El flexómetro es una cinta métrica flexible que tiene medición, ¿no? La wincha que le dicen en algunos países. el famoso metro. El metro. Un metro, pero es más largo, ¿no? Para que midas. El metro, el metro, ¿no? Ya ves, aquí en Perú no lo conocíamos así. Y la estación total. Y la estación total es ahora un equipo electrónico de mediciones que viene superando a lo que era el teodolito, porque ahora es con rayos infrarrojos y que simplemente hace un disparo y mide un ángulo, una distancia, y con eso calcula la posición respecto a un plano georreferenciado, ¿no? Para darle un marco a la gente, también es esa herramienta que tienen arriba de un trípode, que es como si fuese una mira, y bueno, van hacia el... utilizan otro operador, necesitan. Uh-huh, sí. Ahí utilizamos 2 personas como mínimo, que uno es el que opera la estación total propiamente dicha, y su asistente, que es quien se encarga de ubicar los puntos que queremos medir, ¿no? Entonces son 2 componentes complementarios que nos dan todo este trabajo. ¿Y qué otros equipos suelen utilizar? Tenemos los niveles ópticos, tenemos los GPS, tenemos los escáneres, tenemos otra herramienta que también es un nivel que es electrónico, y tenemos ya el uso de drones. Tenemos varias herramientas que nos están ayudando ahora. O sea, fueron evolucionando bastante a lo largo de los años, veo estas herramientas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? O sea, ¿todos se usan para medir un punto georreferenciado en la Tierra o tienen distintos usos, distintas precisiones? La topografía, como todas las ciencias, también ha ido evolucionando, ¿no? Ahora tenemos todos estos equipos electrónicos que les menciono y nos dan muchas ventajas. Por ejemplo,
Si deberíamos realizar un levantamiento, lo haríamos con una estación total. Pero supongamos que es un área de 10.000 hectáreas, pongámosle, 10.000 hectáreas. Redondémoslos así en grande. Entonces, hacerlo con una estación total, lo vamos a tener el equipo ubicado a nivel de terreno. Van a haber muchos obstáculos que no nos permitan visualizar lo que queremos. Y siendo esta extensión muy grande, nos tomaría demasiado tiempo en realizarlo. Dejemos la estación total de lado, utilicemos un dron. El dron se eleva y hace las mediciones desde otro ángulo y a un ritmo mucho más rápido, ¿no? Entonces reducimos tiempo, ahorramos muchos recursos. Entonces, ¿estas nuevas tecnologías ayudan o matan la profesión del topógrafo? Mi opinión es que ayudan, y ayudan muchísimo. Siempre he sido un convencido de que en realidad lo que mata al topógrafo, como a cualquier profesional o a cualquier persona, es el negarse a evolucionar, el negarse a los cambios progresistas que hay. Eso es en sí lo que mata a alguien. Alguien Claro, que hay no... que abrazar la tecnología y ayudar a evolucionar la profesión, digamos. Sí. Está interesante el episodio, ¿no? Déjame hacerte esta breve pausa para contarte qué hacemos aquí en Drone Films Project. Somos una empresa enfocada en el registro audiovisual de avance de obra. ¿Qué es lo que hacemos? Instalamos equipos timelapse de larga duración para que puedas monitorear remotamente la obra desde la palma de tu mano. Vas a poder comparar entre fechas, retroceder en el tiempo, hacer zoom para ver cada detalle. Te vas a ahorrar muchísimo tiempo, ya que no vas a tener que ir a obra a ver si un hito sucedió o no sucedió, y también vas a tener el sustento visual frente a futuras controversias. Adicional a ello, realizamos visitas estratégicas a obra para filmar con drones y con cámara y así llevar tus reportes a otro nivel. Te invito a que nos conozcas en www.dronefilmsproject.com. ¿Se puede hacer una obra de ingeniería sin topografía? No podríamos. No podríamos porque la topografía te delimita el espacio donde vas a trabajar. Te determina las dimensiones de lo que quieres colocar, ¿no? Entonces no podrías hacer ahora una obra sin el topógrafo. ¿Y cómo influyen estos estudios topográficos en la planificación de un proyecto? Influyen bastante. Al tener un levantamiento inicial, vas a saber cómo es el terreno y qué cambios necesitas hacerle. Al conseguir esto, vas a planificar los recursos que necesitas para conseguirlo. Al planificar mejor los recursos que necesitas, estás mejorando en costos, que es la meta de todos, ¿no? Reducir costos, obtener mejores resultados, unos resultados más confiables y precisos, ¿no? ¿Qué consecuencias podría tener un error topográfico en obra? O sea, ¿no te diste cuenta cuando hiciste el levantamiento que había un error? Bueno, empezaron a construir. ¿Qué consecuencia puede llegar a tener? El hecho de que el topógrafo se equivoque implica gastar tiempo, gastar recursos, emplear horas hombre, ¿no? Retroceder y reconstruir ya es costoso. Entonces, el topógrafo debe ser una persona desconfiada de su primer trazo y encontrarse algún método de verificación antes de decir que ya estamos listos para construir. O sea, está la famosa anécdota esa de que, por ejemplo, construyendo un puente vinieron de un lado y del otro y después no encajan las dos partes. ¿Cómo es real o eso es un mito? Son mitos que tienen que haber partido de algo, ¿no? Sí he escuchado, no lo he experimentado, no he estado en uno de esos proyectos anecdóticos y es algo que se ve en la construcción de túneles, ¿no? Dicen que es allí mucho, que el túnel se empieza a construir de los dos extremos y al llegar al punto medio no convergen, ¿no? Entonces, supongo yo que algo de eso tiene que haber sucedido. Y de ahí parte, ¿no? Lo hacen con las líneas férreas, lo dicen con los puentes, con los túneles, pero algo tiene que haber, algo. ¿Y en el campo, tú te sueles mover solo o te mueves con otras personas? En campo yo trabajo siempre en equipo.
siempre trabajo en equipo porque obviamente no podría ser. Pero ¿cuántas personas son en una cuadrilla de topografía? Dependiendo de la actividad, hacemos cuadrillas de 4 personas o 5 personas. Si no es algo complejo, 3 personas nos bastan. ¿Y ese equipo o sea, la empresa arma el equipo que te vas moviendo o tú tienes tu equipo de topógrafos que te vas moviendo de obra en obra? Hasta ahora trabajé siempre, me tocó llegar a proyectos donde tenían equipos formados y nos van llamando así, ¿no? Van haciendo llamamientos y se van armando los equipos dentro de obra, muchas veces sin conocerse entre unos y otros. Pero también hay este, el momento en que alguien debe retirarse. Entonces, al retirarse alguien o necesitamos incorporar, ya hay que llamar a alguien conocido que sepamos pues que se va a adecuar muy bien al entorno de la obra, que la conoce, cómo se desarrolla, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto. ¿Y con qué otros profesionales interactúas tú dentro del proyecto más? Trabajamos mucho con ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, profesionales que pensaríamos que no tienen nada que hacer. Por ejemplo, arqueólogos, ¿no? Pero sin embargo, la presencia del arqueólogo es muy importante. Trabaja médico, trabajan enfermeras, trabajan contadores, trabajan administradores, arquitectos. Es un micromundo de profesionales para llevar a cabo todo esto. Tremendo. ¿Y qué importancia tiene tu trabajo, estos informes topográficos o levantamientos para un ingeniero de proyecto? Ellos confían en lo que nosotros les reportamos. Para ellos es muy importante que les llevemos esta información para tomar las mejores decisiones sobre lo que se está construyendo y por ahí también agregar nuevos elementos que sean necesarios. ¿Has tenido la suerte de trabajar en proyectos internacionales? Sí, me tocó trabajar fuera de mi país y ¿Dónde? estuve en República Dominicana. ¿Haciendo? Construíamos una mina de oro, ¿no? Estuve en Chile haciendo edificaciones y de ahí, bueno, dentro de mi país he estado. ¿De dónde eres exactamente, Javier? Yo soy del norte de Perú, del departamento de Piura, en la provincia de Talara. Pero sí he tenido la suerte con esta profesión que escogí, viajar por todo el Perú, conocer mucho de mi país. ¿Y qué diferencia has visto en esos proyectos internacionales versus en Perú? Acá estamos bastante avanzados, ¿no? En topografía respecto a esos lugares. Últimamente yo diría que sí vamos bastante avanzados. De hecho, es otra realidad con países de Europa que nos llevan mucha ventaja, pero a nivel Latinoamérica estamos bastante mejorados y eso. Con respecto de los otros entornos, por ejemplo, que nos brinda otros países, es las culturas en seguridad, pero ahí vamos. ¿Y existen algunas limitaciones legales o normativas que tú tienes al momento de realizar los trabajos de topografía? No lo vería yo como limitaciones. Yo lo vería como una buena herramienta de respaldo. No, acá se protege mucho al trabajador y es por eso, por las malas experiencias habidas, ¿no? que se ha ido mejorando. Si tuvieses que hablar de alguna anécdota así, ya que hablas de malas experiencias, ¿cuál fue el error más grave? Que obviamente fue responsabilidad de un topógrafo. Si quieres puedes contar una que le pasó a un amigo. Sí, estuve en un proyecto minero y en este proyecto minero había que hacer la cimentación para el molino. Se construyó la cimentación y esas son cimentaciones monolíticas. Tenemos que vaciarlas de una a una, ¿no? No hay intermedios que mañana continúo, no. Esas empieza a vaciar hoy y se termina cuando se termina. Muy bien, se construyó y
con el transcurso de los meses, que fueron, me parece, 2 meses que habían pasado, llegó el molino que iba a ser montado sobre esta cimentación. Oh, sorpresa, no era de la dimensión. No se podía montar el molino. No quedó de otra que demoler la cimentación con el retraso, con los costos y todo, ¿no? ¿Pero eso fue un error de la topografía o de las especificaciones que le habían mandado del molino y vino otro molino distinto? ¿Por qué pasó? Eh, lo comentaron entre colegas, lo comentaron entre profesionales de ahí y se dijo que era un error de topografía porque se construyó 30 centímetros más pequeño, ¿no? Y ya pues a demoler. ¿Y hay algún proyecto que tú me digas que ha sido especialmente gratificante para ti, de que hayas formado parte? Yo tengo 25 años en esto y desde mi primer proyecto hasta este último que tengo, cada uno es especial, cada uno es gratificante, cada uno es satisfactorio. Y me ha tocado la suerte de volver a estos proyectos y mirarlos y cómo funcionan y todo, y que se hacen ampliaciones y mejoras y todo, lleno de orgullo. Hay proyectos en los que se puede ver cuando uno está en alguna ciudad y cuando viajo con mi familia y les digo, mira, yo he hecho esto. Cada proyecto es especial, cada proyecto es único, cada proyecto es diferente. En este contexto de nuevas tecnologías, ¿hay algo que ustedes, los topógrafos, digan, uy, ojalá inventen esto o esto otro que nos ahorraría mucho tiempo, mucho dinero, seríamos mucho más eficaces? Tenemos mucho que nos ahorrarían si es que se lograse inventar algo que ayude en sí al topógrafo en hacer los levantamientos, ¿no? Hay espacios muy cerrados donde no es posible que entre siquiera una persona y entonces encontrar alguna herramienta que pueda ayudarnos con eso sería bastante ventajoso. ¿Cómo qué espacio sería? Algunas cuevas, algunas grietas donde incluso la comunicación se pierde. Entonces, encontrar algo que nos ayude con eso, sí, es bastante ventajoso. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Te lo voy a poner así. Disfruto incluso desde que salgo de casa. Ir a conocer algún nuevo lugar. O sea, disfrutas irte de tu casa. Eh, la verdad que No sí. lo digamos así. ¿No? O sea, el viajar. A mí siempre me gustó viajar. Entonces, ir a un nuevo proyecto es viajar. Conoces una nueva ciudad, conoces nueva gente, conoces una nueva cultura, conoces un nuevo proyecto. Entrar a un nuevo proyecto, nunca un proyecto es igual a otro. Si podemos hacer quizás 2 minas, 2 carreteras, 2 líneas de transmisión, pero nunca es una igual a la segunda. Entonces siempre cada una tiene sus retos, cada una tiene sus motivaciones propias y es eso. Me gusta interactuar con la gente, tratar como les decía en un inicio, ¿no? Tratar con un profesional que ocupa el puesto de gerente o tratar con algún ciudadano neto, es bonito. Cada uno tiene sus propias experiencias, cada uno vierte lo que conoce y entonces eso es lo que los hace particulares a cada uno de los proyectos. ¿Y cómo así terminaste dedicándote a la topografía? En mi caso, la topografía es quien me llamó. Yo de principio estudié ingeniería de computación y sistemas y llegué a un proyecto donde se suponía iba a hacer eso, pero fui tirado hacia la topografía y ahí quedé maravillado con lo que hacían los topógrafos. De tanto verlos, quise conocer un poco más la topografía y empecé a trabajar con el topógrafo, al lado del topógrafo, ¿no? Y vi lo que hacía, vi sus procesos, me gustó
y eso me llevó a meter la mano y luego estudié topografía, ¿no? Entonces, y ahí es que ya llevo ya muchos años en esto, ¿Hace cuántos años fue eso? 25 años. Javier, queremos hacerte llegar un regalito especial que nos hicieron llegar especialmente para vos, nuestros amigos de Prengo. Prengo es una empresa peruana que combina el arte digital y el arte manual, haciendo miniaturas ¡Wow! personalizadas con pedidos corporativos en todo el país. Pueden buscarlos en Instagram como @prengo.pe o en www.prengo.com.pe. ¿Igualito? De verdad que sí. De verdad que sí. Yo creo que ya había estado con los amigos de Prengo antes y me tomaron a mí como modelo. Qué grande, está excelente. Está muy bonito. Muchas gracias, amigos de Prengo. Muchísimas gracias por venir, Javier. La verdad Está fue un muy lindo. placer. Espectacular, Javier. Mil gracias. Va a acompañar mi... Aprendimos muchísimo casa. sobre topografía hoy. Ya la gente va a seguir aprendiendo también. Y Muchas para- gracias a ustedes. Y como última pregunta, si tuviese la posibilidad de encontrarte con aquel Javier de 18 años que acaba de terminar el secundario y está viendo entrar a la universidad, ¿qué le dirías? Estudia topografía. Les diría estudia topografía, que siempre te va a apasionar. La topografía es para apasionados, ¿no? Para personas que no les gusta estar al frente de la palestra, pero son ellos los que realizan los proyectos. Son ellos los que conocen el proyecto a fondo. Y de verdad que sí, la topografía es topografía siempre. Y así es como cierra otro episodio de Ingresando a Obra. Para volver a escuchar este y otros capítulos más, puedes buscar Ingresando a Obra desde Spotify o YouTube, o bien ingresando a nuestra página web www.dronefilmsproject.com. Hasta la próxima.